muchas gracias a Manuel y a la escuela por invitarnos y por esta oportunidad. Lo quiero expresar también a Manuel. Cambio bastante en estos 2-3 años desde que la tesis de tu universidad. Es bastante habitual que incluso yo me confunda poniendo la universidad en la que estoy en ese momento. Entonces ahora sí, estoy en la Pública de Navarra. Como ha dicho Pilar, la idea de esta presentación era eso, que ella presentara una visión teórica más amplia de cómo trabajábamos en el SIMA y cómo se trabaja en otros sitios las dinámicas sociales, y que yo lo que hiciese fuera presentar cómo aterrizarlo al caso más práctico, que es el que yo he investigado. Mi idea, bueno, se titula Historia social, los vínculos y las dinámicas en un estudio de caso, indígenas de la ciudad de Quito en el siglo XVII, que es lo que estudié para mi investigación de tesis doctoral, que es la que tenéis por ahí publicada en un libro que ha quedado muy bonito. Y mi idea con esta aproximación era abrir un poco la investigación más de lo que normalmente, más de lo que normalmente hago yo, que es presentando los problemas que he tenido, las preguntas que me he ido haciendo, cómo he ido resolviéndolas, no solo plantearos los resultados que los voy a plantear también, que los voy a señalar, sino también mostraros un poco, pues como ha hecho Pilar, desde el nacimiento de la propia investigación, que es creo yo, mucho menos glamuroso, sin ser pretencioso, que el final, ¿no? Entonces, el inicio de la investigación fue bastante humilde, porque es un estudio sobre la ciudad de Quito y yo estaba empezando el estudio en Madrid. Entonces el inicio iba a ser bastante humilde, gracias a la amabilidad de Pilar, que conseguí esos 25 testamentos indígenas. Ahora os explicaré un poco cuál fue la documentación en la que yo me centré, pero bueno, por así decirlo, para el inicio de esta investigación fueron 25 testamentos indígenas que bueno, sí que mostraban un poco una realidad, algunas preguntas, muchas preguntas la verdad, más que respuestas, pero que al menos empezaban a poner en duda algunos presupuestos con los que me parece que nos pasa a todos, con los que yo al menos iba. Incluso en el proyecto de investigación que planteé, si ahora, que también sería un ejercicio interesante, si ahora lo comparase con el final de la investigación, me la apunto, ¿no? Para la siguiente. Compararlo con el final de la investigación, el proyecto inicial sería, en algunos casos, bueno, lógico, ¿no? La ciudad de Quito estaría ahí, pero en otros casos completamente distintos a como yo lo planteaba, y lo veréis porque al menos en mi caso la investigación se desarrolló en base a interrogantes, a grandes interrogantes que ahora quedan en una visión muy general, pero que en el momento lo que fueron grandes problemas. No grandes preguntas con bonitas respuestas, sino unos graves problemas que eran muy difíciles de solucionar. Temporalmente limité la tesis al siglo XVII por un interés en analizar unas sociedades en la audiencia de Quito que en una época anterior ya habían sido trabajadas por autores como Salomón, y en el siglo XVIII ya habían cambiado completamente, que las analizó muy bien Martin Minson. Ahora que estoy hablando de bibliografía, hay una cuestión que no señalamos y que el otro día en el tren lo hablábamos. Hay el grupo de Felipe Castro de Historia Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una cosa que se llama Hemeroteca Social Indiana, y cada año publica, creo que lo lleva haciendo desde 2015, 2014, publican los nuevos artículos, libros que han salido sobre historia social de toda la América hispana. Es muy útil, muy interesante, imagino que algunos ya lo conocíais, pero es muy útil para seguir nuevas publicaciones, y no lo señalamos en la bibliografía. Bueno, como decía, quedaba marcada temporalmente la tesis en el siglo XVII y en la ciudad de Quito. Esto planteaba un problema que era el principal problema inicial, y que viene en relación con esa idea de una división utópica de la sociedad americana en una república de españoles y una república de indígenas, una república de españoles en la ciudad, una república de indios en los pueblos de indios rurales, en las comunidades indígenas más rurales. Y es que para el caso no solo de la audiencia de Quito, sino de gran parte de la América hispana, los estudios de indígenas urbanos eran bastante escasos. Se han dado y cada vez se dan con más frecuencia, pero eran bastante escasos. Incluso el propio Felipe Castro, que es uno de los que ha potenciado muchos estos estudios en la Nueva España, señalaba que paradójicamente sabíamos mucho más de poblaciones y de comunidades indígenas muy pequeñas que de las grandes y los miles de indígenas que habitaban la Ciudad de México, que habitaban Oaxaca, que habitaban Quito en el caso de la audiencia de Quito,
que habitaba en Cuenca, a pesar de que ya hay un estudio sobre esta ciudad, que habitaba en Lima, más allá del cercado, a pesar de que hay casos, pero que sabíamos mucho más de los pequeños pueblos y de las pequeñas comunidades. En el caso de Quito, de Ecuador, sería paradigmático Tabalo, que ha sido el gran estudio de indígenas en Ecuador, ha sido Tabalo, y todas las comunidades indígenas, los alrededores de Tabalo, que tienen una bibliografía muchísimo más amplia, sin lugar a dudas, que toda la ciudad de Quito. Entonces, este era el principal problema que yo me encontraba bibliográficamente, pero que, bueno, con mucho ánimo y valentía dije, bueno, vamos a afrontarlo. Por suerte, como he dicho, ya son más habituales los trabajos sobre indígenas urbanos. Metodológicamente, quería señalar sobre todo para mí lo que desarrollábamos, o lo que intentaba yo desarrollar, y esto es un poco controvertido, era una mezcla, este estudio de dinámicas sociales era una mezcla entre el estudio de redes, que señalaba Pilar, y un poco la microhistoria. Ahora voy a explicarle porque son estas dos aproximaciones, pero realmente no son ninguna de las dos. Era un estudio de redes sociales que no buscaba redes sociales, y era un estudio de microhistoria que no buscaba, no es excepcional normal, porque la historia no buscaba el sujeto individual. Buscaba aproximarme a una microhistoria social, esa visión más micro, que serían los vínculos individuales, pero tratando de amplificarlo mucho más. Buscaba acercarme a esas redes y a esos vínculos sin tratar de recrear redes, por varias razones. Porque me parecía que, esto en primer lugar, estas redes sociales, delimitarlas, no solo era complicado, sino que era bastante subjetivo, y eso había provocado problemas con estudios de indígenas, en el que las redes sociales, sorpresa, estaban compuestas por indígenas. Claro, estábamos haciendo una jerarquía de vínculos en la que los vínculos indígenas formaban parte de la red y los otros vínculos no eran necesariamente redes, sino que eran vínculos colaterales a la red. Ese era el principal problema. El siguiente problema es que en estudios imagino que no sé qué estáis trabajando cada uno, pero en estudios de gentes del común o de sectores populares, recrear una red social es una tarea prácticamente imposible. Primero porque no tienes tanta documentación como puedes tener con familias como los virreyes o con el duque de Lerma, en el que sí que podrías hacer un esfuerzo de decir, vamos a recrear todos esos vínculos. Aquí lo que tienes son pequeñas imágenes de vínculos momentáneos. Y segundo, porque probablemente no tenían una red clientelar como la que podían tener las grandes familias nobiliarias. Esta sería un poco la metodología con la que yo afronté este estudio de indígenas. Para llevarla a la práctica, para aterrizarlo todavía más, tenía que encontrar estos vínculos. Hay mucho tipo de documentación que podríais haber utilizado. En mi caso, me centré en la que me parece que es la más rica en este tipo de referencias, como es la documentación notarial. Tiene sus problemas. La documentación notarial, además de una visión amplia, aproximadamente llegué a acumular 1000 documentos. Esto haría una especie de unos 3000 indígenas, era la base documental, la base de individuos que estaba analizando. Para la ciudad de Quito, que en aquella época, bueno, como sabéis, estos estudios demográficos cuantitativos tienen sus errores, y para aquella época, para algunos historiadores tiene 25.000 habitantes, para otros 50.000. En ese margen en el que sitúa la ciudad de Quito, yo pensé que con 1000 indígenas, con 3000 indígenas, 1000 documentos, ya podíamos hacer una aproximación al estudio. Eran documentos de todo tipo: testamentos, compraventas, donaciones, poderes. Estos son los protocolos notariales, obligaciones, no sé si he dicho ya compraventas, había todo tipo de documentación. En el caso de poderes, en el caso de la audiencia de Quito, igual esto se puede extender. Los escribanos hacen las veces de jueces en ocasiones de primera instancia, entonces aparecen también esos juicios, reclamaciones de herencias, pequeñas querellas, de conflictos, etc. Era esta documentación la que yo estaba trabajando. Luego se amplió con otro tipo de documentación que aparecía aquí en el agio, que podía aparecer en el archivo nacional, con cartas cuentas de tributos, pero ya mostraba una realidad algo distinta. Lo importante, lo que a mí me parecía interesante de esta documentación notarial, era que por un lado reflejaba a estos sectores populares, a veces directamente porque eran ellos los que tenían la propiedad, otras indirectamente porque eran, por ejemplo, los vecinos de la propiedad, o a los que donaban, o los testigos que aparecían ahí, que son también situaciones bastante interesantes.
y era una documentación que, aunque como todas tenía sus intereses, no trataba de convertirse en una documentación histórica, no tenía un relato, al menos desde lo que yo he podido observar, no tenía un relato histórico de mostrar a un indígena más o menos dominado o menos dominado, sino que mostraba una realidad. Realmente lo que yo estaba viendo era la práctica de ese indígena, más o menos activo, más o menos importante, más o menos poderoso, en un momento determinado. Eso es lo que a mí me interesaba de estos vínculos. Como todo, la documentación notarial también tiene sus complicaciones y tiene sus problemáticas. Como he dicho, todas son interesadas y la documentación notarial también. Quizás la problemática principal era que se trata de una documentación que es, en el caso de Ecuador, imagino que ocurre en otros lugares, no está catalogada. Entonces, el trabajo consistía en estar en Ecuador mucho tiempo leyendo volúmenes notariales que no están catalogados, y por lo tanto consistía en leer volúmenes notariales hasta que encontrases documentación de indígenas. Y esto lo quiero anotar porque es importante. Luego creó un problema importante a la hora de analizar estas sociedades que yo me estaba encontrando. Lo veremos, que es el segundo problema principal, ¿vale? Ahí viene ese segundo, ese es el problema principal, pero como he dicho, yo lo planteo como preguntas, pero lo que realmente fueron problemas de la investigación, y que imagino que a todos, da igual en qué momento de la investigación estemos, terminan apareciendo. Esto, bueno, es un mapa de la audiencia de Quito. Quito se ve, está justo debajo de la línea ecuatorial, es esa pequeña ciudad con dos torres que aparecen ahí. Ese era mi centro de estudio. Voy a centrar la presentación en los tres interrogantes principales. El último se divide en dos. Los iremos viendo aquí, bueno, para que sigáis un poco la idea. El primer interrogante principal venía dado por esa bibliografía, que era escasa y que no trabajaba el indígena urbano. Entonces la pregunta, que era ciertamente lógica y que esta era desde un principio, es: primero, ¿cuántos indígenas urbanos hay? ¿Hay indígenas urbanos? ¿Y por qué están en la ciudad? Será un poco el gran interrogante que yo me hacía. No quiero tampoco centrarme mucho en este porque me parece más importante para las dinámicas el segundo, que me parece mucho más interesante, pero este contexto de la ciudad de Quito marca todos mis análisis posteriores. Para hacer una pequeña introducción, hay todavía un debate, bueno, y seguirá habiendo eternamente porque no parece que tenga avisos de solucionarse, sobre si la ciudad de Quito es una ciudad prehispánica o una ciudad colonial. No sé si alguien trabaja aquí el caso de Ecuador. Esto es un debate de las distintas escuelas historiográficas, en la que la escuela historiográfica ecuatoriana está inmersa y seguirá inmersa eternamente como siga así. En cualquier caso, lo que está claro es que no hay yacimientos arqueológicos importantes como si los hay, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, que estaba más al sur, en Tomebamba, o como si los hay en otras ciudades prehispánicas. Evidentemente, en la Hoya de Quito, en el Valle de Quito, hay una población. Que haya una población urbana es bastante discutible. Entonces nos planteábamos otro problema. Si no había una población indígena prehispánica, porque este había sido uno de los razonamientos para entender la población indígena urbana, si no hay una población indígena prehispánica en la ciudad de Quito o en las parroquias de la ciudad de Quito, y yo me la estoy empezando a encontrar en esos 25 testamentos y luego en las compraventas y en las donaciones, ¿por qué? ¿Cómo está llegando esta población a la ciudad de Quito? ¿Cómo está creciendo la ciudad de Quito en base a una población indígena y cómo está llegando? Hay una explicación tradicional que, bueno, ya está desechada completamente, que basaba este crecimiento poblacional tanto en la ciudad de Quito como en toda la audiencia en que Quito tenía unas mejores condiciones ecológicas. La historiografía ha cambiado y ya se sobreentiende que no había esas mejores condiciones y que lo que se estaba produciendo no era un crecimiento natural, un crecimiento vegetativo, sino que lo que estaba produciendo era una movilidad indígena. Una movilidad indígena que iba de todos esos lugares que se ven alrededor, en los que no aparecen nombres de ciudades, a las ciudades de la sierra, que serían de norte a sur. Aparecen ahí Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, Guayaquil ya esté en la costa, pero en el siglo XVII no es tan importante. Serían todas las ciudades de la sierra. Lo que estaba ocurriendo es una migración de indígenas que van desde los espacios rurales hacia los centros de control de la administración en Ecuador. ¿Qué está ocurriendo? Que están pasando a formar parte de la documentación de la administración. Están empezando a ser contabilizados. Y esto no es algo que aparezca en la documentación notarial, sino que es común en las relaciones geográficas de la audiencia de Quito. Los presidentes de la audiencia sorprendiéndose de que la población indígena no para de crecer en la ciudad de Quito. Y que no saben qué está ocurriendo, pero la población indígena no está parando de crecer. Se plantearon en este punto, y Karen Pavos ha trabajado bastante, planteó dos cuestiones
que además están bastante relacionadas. Estos indígenas se estaban moviendo hacia la ciudad de Quito por dos razones principales. Una, la evasión fiscal, y otra, la huida de la mita. Bien, en cierta medida es así, pero tiene sus problemáticas. La primera, en las teorías que hablaban de esta evasión fiscal y de esta huida de la mita, daban mucha importancia al anonimato. Esta movilidad no era conocida y por lo tanto estos indígenas se movían sin que la administración y sus caciques lo detectaran. Bueno, es una movilidad que dura 150 años. Anónima es complicado que lo sea, que los caciques de una comunidad no se estén dando cuenta que sus indígenas se están movilizando es complejo, probablemente no es cierto. Es algo que ya Carepago se empezó a dar cuenta y hipotetizó que estos caciques estaban controlando esta movilidad, aunque luego tendrían sus problemas. La segunda, y es algo que pronto empezamos a ver tanto en la documentación notarial como en las cartas cuenta, es que los indígenas que iban a la ciudad de Quito seguían pagando tributo, algunos a sus caciques de origen, y esto crearía el tercer interrogante, otros a caciques de vagabundos, que veremos que es otro de los interrogantes principales que aparecieron en la tesis, a caciques de vagabundos o caciques de forasteros. Y el tercer problema de la evasión fiscal y la huida de la mita es que en la ciudad de Quito también había mitas. Tengamos en cuenta que en la audiencia de Quito en el siglo XVII las mitas mineras, ¿no? Estas temidas mitas mineras de las que siempre se habla, son muy escasas, prácticamente no hay. Para el siglo XVI las únicas minas que estaban al sur de la audiencia ya han desaparecido por completo. Y lo que quedan son las mitas obrajeras, que son las mitas más temidas. Y las mitas obrajeras se sitúan especialmente en los lugares a donde está migrando la población indígena. En la audiencia de Quito, en la sierra. En Quito, en la Tacunga, en Otavalo, en Ambato. Con esta idea general que ya estábamos viendo, nuestra teoría, o al menos mi teoría, se basó en que la mita era la que estaba movilizando a estos indígenas, no la huida de la mita, sino la propia mita. Es una teoría que no solo se utiliza para el caso de la audiencia de Quito, sino que la profesora Raquel Gil Montero la ha señalado para Potosí. Y ocurre algo que creo que también es compartido con el caso de Potosí. Y es que el problema no es movilizar a los indígenas a servir la mita, el problema es que los indígenas vuelvan luego a sus comunidades. Esto es algo que ya ocurre en Potosí, que Raquel Gil Montero lo ha estudiado. Incluso en la mina de Potosí, el problema es que los indígenas que iban a la mina se quedaban trabajando después de la mita en la mina. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los indígenas de la ciudad de Quito? Por muchas razones que no creo que tenga mucho tiempo para entrar aquí. Lo que está ocurriendo es que estos indígenas están migrando con la mita hasta la ciudad de Quito a servir mitas de plaza, mitas de obraje, mitas de acequias, mitas de agua. Cientos de mitas, a servir estas mitas y se están quedando en la ciudad con los siguientes problemas que esto genera, tanto en la ciudad como en sus caciques de origen, como para las dinámicas urbanas. Esta es la población que yo me encontraba en la ciudad de Quito. Hasta aquí en este momento ya había explicado, digo, así ha llegado la población urbana, indígena urbana de la ciudad de Quito. Perfecto. Tengo este panorama en el que además se entiende que mayoritariamente la población urbana es indígena, que es lo que yo encontraba también en las relaciones y en las descripciones. Después de aproximadamente un año de investigación en Ecuador, sí, porque sería ya la segunda estancia, estoy jugando sobre la línea. Después de aproximadamente un año de estancia en Ecuador, ya sería para empezar para la segunda, empezó a surgir otro problema, y es el segundo interrogante. Me empezaron a surgir casos como este. No traigo muchos ejemplos porque esto es más lento, pero bueno, esto es una documentación notarial de la ciudad de Quito. Se trata del mismo individuo, de Gregorio Ramírez, y de su mujer, Andrea Rengel. Hay muchos ejemplos así. En el primer caso, Gregorio Ramírez, es la primera línea, imagino que lo veis. Gregorio Ramírez, indio. Perfecto, hasta ahí no había problema. Se incluye a su mujer en la primera línea. Gregorio Ramírez, indio, sastre, y Andrea Rengel, su mujer. Perfecto. El problema venía en la siguiente, fijaros en la segunda línea del tercer documento, Gregorio Ramírez, maestro sastre. Este además lo suelo poner porque fue el primer caso que me encontré, luego empezaron a aparecer varios. Indígenas que yo había incluido en eso que yo consideraba que era mi sujeto de estudio, los indígenas, y que de repente en la documentación dejaban de serlo. Y esto que digo era un interrogante de cómo explicar esto, lo que realmente ocurría no era un interrogante, era un problema. ¿Qué hago con Gregorio Ramírez? Los estudio sus dinámicas en los primeros son de 1661 y en 1681 ya no, porque sus dinámicas ya no son de indígenas, son de maestros sastre, que además en el caso de Quito siempre se decía que los maestros sastres eran mestizos.
¿Qué hago? ¿Dejo de estudiar estas dinámicas, estos vínculos? Este era el principal problema que yo me encontraba. Entonces, para solucionarlo o en respuesta, comencé a ver una dicotomía que aparecía en el caso de las dinámicas sociales de los indígenas y que ya la ha señalado Pilar, entre esa idea de identidad e identificación. Estos no son conceptos míos, ya los trabajaron Cooper y Brubaker sobre el poscolonialismo. Para ellos, y yo creo que es lo que se aplica en este caso, lo que está ocurriendo son dos realidades distintas. Por un lado, la identidad es algo fijo, es innato. Es lo que en muchos casos la administración entiende que es la categoría de indígena. Alguien es indígena porque ha nacido, es hijo de indígenas y siempre va a ser indígena. Pero la identificación es otra cosa. La identificación es algo flexible. Es algo que depende de dos elementos. Por un lado, cómo te estás presentando tú, y por otro, cómo te están percibiendo. Y ambos elementos son cambiantes y se influyen mutuamente. Lo que estaba ocurriendo en este caso son esfuerzos de los indígenas por presentarse y ser percibidos de una manera u de otra. En este caso el ejemplo terminaba siendo mestizo, pero no nos confundamos, esto no es el siglo XVIII, el esfuerzo de los indígenas no era por blanquearse en ningún caso. Esto no es una escala de que pasaban de indígena a mestizo y terminaban por no mencionar una categoría. Esto es una cosa que era flexible y era cambiante y que podía terminar con alguien que había pasado de ser mestizo a ser indígena y luego no decía que era y luego volvía a ser indígena y luego era mestizo. Este era el principal problema que me encontraba para el estudio de las dinámicas sociales de los indígenas. Al final la respuesta a todo fue incluirlos a todos porque entendía que era parte de esas dinámicas de las gentes del común, que era lo que se estaba convirtiendo la ciudad de Quito, los sectores populares de la ciudad de Quito en el siglo XVII. Aparecieron lo que, bueno, al menos yo humildemente llamaba, que eran individuos multiétnicos. No teniendo otro concepto mucho mejor que ese, eran individuos que a lo largo de su vida cambiaban de categoría socioétnica y esto parece que es un problema relativamente importante, pero con una fácil solución. Esto tiene sus consecuencias en todo, tiene sus consecuencias en todas las prácticas y en todas las dinámicas que yo estaba estudiando. Ahora pongamos por ejemplo el caso de que estoy estudiando las familias indígenas. Y dentro de las familias indígenas me aparecen distintos casos, es otro ejemplo, ahora lo veremos, me aparecen distintos casos en los que dos hermanos tienen diferente calidad, a pesar de ser hijos del mismo padre y de la misma madre. O una familia en la que Gregorio Ramírez y Andrea Rengel cambian de calidad. Si yo estoy analizando las familias indígenas y sus comportamientos dentro de esa idea estanca y rígida en la que muchas veces nos movemos al analizar la sociedad, no tendría cabida estos casos. La realidad es que lo que estaba produciéndose en la ciudad de Quito, ahí está, era una flexibilidad étnica que no nos confundamos. La administración realmente en la ciudad de Quito era consciente de estos cambios. Los escribanos eran perfectamente conscientes de estos cambios que estaban produciéndose. Es más, hay individuos que cambian de calidad étnica en el mismo día en el mismo escribano. Entonces, los escribanos son conscientes de este cambio. La administración parece que es algo lejano, no, es algo que está ahí dentro de estos vínculos y dentro de esta sociedad. Pero, desde un punto de vista mucho más general, se entendía que eran visiones mucho más rígidas y los indígenas sabían utilizar. Lo que estaba produciéndose es una flexibilidad étnica porque la categoría socioétnica de indígena, mestizo, podía jugar un papel importante en las dinámicas sociales. ¿Y cómo podía jugar este papel? Por ejemplo, un caso que era muy llamativo era una compraventa. La compraventa es doña Ana Mosquera, ella es indígena. Bueno, era indígena hasta que encontré esa compraventa. Ella había aparecido en un documento anterior, una donación, diciendo doña Ana Mosquera, India, dona esta tierra. Aparece en esta compraventa doña Ana Mosquera y tiene un problema, que es que el protector de naturales se presenta. La compraventa la está haciendo ella al cura beneficiado de Guapos, que es el cura de su parroquia. Y el protector se presenta diciendo doña Ana Mosquera es indígena, yo tengo que estar presente en esta compraventa y tengo que vigilar qué es lo que está pasando. Bueno, el esfuerzo de la compraventa, de doña Ana Mosquera de esa compraventa, es demostrar que ella no es indígena. Termina venciendo, termina siendo, evidentemente todos sabemos cómo funciona, ¿no? la administración con esos testigos, que todos declaran que doña Ana Mosquera es mestiza y siempre ha sido tenida por mestiza. Lo importante son los argumentos. A doña Ana Mosquera milagrosamente se le olvida quién es su padre. Porque bueno, siempre digo que es más fácil, ¿no? Que se le olvide el padre, la madre era más complicado. Se le olvida quién es su padre, y entonces dice de madre conocida, de padre desconocido, madre indígena, padre desconocido, mestiza.
todos los testigos que aparecen ahí la tienen por mestiza. Y la tienen por mestiza, ¿por qué? Porque se comporta como mestiza y porque va en hábito de mestiza. Esos son los argumentos. No se habla de color, no se habla de si sus padres o no son, porque es que realmente eran indígenas los padres, con lo cual no se habla de eso. Se habla de cómo se está presentando y cómo la están percibiendo la comunidad. Doña Ana Mosquera termina siendo mestiza, hace lo que quería hacer, que era venderle esas tierras al cura beneficiado, y en su testamento, unos 10 años después, vuelve a ser indígena. Después de todo el esfuerzo, doña Ana Mosquera resulta que en su testamento volvía a ser indígena. Realmente en ese testamento probablemente le interesó ser indígena. Eso es lo que estaba encontrando en Millón las dinámicas. Es probablemente la dinámica que más marca la sociedad o las sociedades de Quito en el siglo XVII, la sociedad indígena o la sociedad que ya es una sociedad completamente multiétnica. Es multiétnica hasta el punto de que en las descripciones de las parroquias de la ciudad de Quito ocurre algo que yo al menos no lo he visto para otros casos, y es que el presidente de la audiencia, a la hora de describir esas parroquias, las describe todas como parroquias de españoles e indios. El propio presidente, a la hora de describir, hace una relación de cómo es la capital de su audiencia, está mostrando esta realidad pluriétnica, esta realidad multiétnica que ocupa espacios laborales, ocupa espacios de la ciudad, marca los vínculos, marca las dinámicas, marca las prácticas. Lo que ocurría era una especie de causa-efecto infinita, en la que la flexibilidad étnica favorece la multietnicidad de los espacios de la ciudad, que hace que se diseminen por todos los espacios laborales, espacios geográficos, las distintas prácticas, que hace que las fronteras étnicas sean más porosas, que favorece la flexibilidad étnica, que favorece la multiplicidad de los espacios. Es una especie de causa-efecto infinita en la que se produce una concatenación, ¿no?, de elementos. Este era el segundo interrogante, probablemente uno de los mayores interrogantes, respuestas y problemas del estudio que he realizado, y que entiendo que si se lleva a cabo en otros lugares ocurrirá cosas similares. No es la única referencia a hábitos de mestizo o hábitos de indígena que se están utilizando a cambios de calidades. Simplemente es una que se ha hecho con una base documental notarial mayor y por lo tanto con muchos más ejemplos. Después de analizar... Bueno, este ejemplo es otro caso. Es... ¿dónde están? Talavera, Jerónimo Talavera, creo que es, y María Carva, su mujer, a quien doy fe. Sí, Jerónimo Talavera, y María Carva, su mujer. Y en el segundo, su legítima mujer, ambos dos son indígenas. El cambio que han hecho. Realmente, en este caso, en cosa de 4 años habían cambiado. Lo más curioso es cuando aparecen, incluso en el mismo día, el mismo documento, una tierra que dona a alguien que es indígena a otro indígena, que pasa a ser mestizo para el siguiente documento y venderlo. Este tipo de cosas. Hermanos de los mismos padres que son de diferente calidad y que son muy útiles normalmente para, por ejemplo, las familias de caciques. Tener un hermano mestizo suele ser bastante útil. Luego, en el siglo XVIII se convertirá en un problema esas descendencias, pero suelen ser bastante útiles en el siglo XVII. Bueno, con este segundo interrogante pasamos al tercero. Os he dicho que se dividía en dos. Es probablemente el caso más claro de una pregunta que yo no me hacía al inicio de mi proyecto y que terminó siendo un capítulo del libro. Cuando yo planteé este proyecto, pues, lo planteas desde una visión de lo que creo que voy a encontrar, qué es lo que voy a tener que responder, qué problemas voy a encontrar. Yo no pensé que fuese a encontrar muchas mujeres indígenas. Pensé que la documentación notarial serían escasas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió todo lo contrario, son mayoritarias. Con lo cual me creó un problema, que ahora llamamos interrogante por ser así de benévolos con la situación de aquel momento, pero que realmente fue un problema. Y que además tiene mucha relación con lo que ha señalado Pilar de los distintos corpus que decimos que aplican y que luego no terminan aplicando, que terminan funcionando sobre las bases de las mismas prácticas legales. No sé cómo voy el tiempo. Bien, ¿verdad? Bien, perfecto. Bueno, quedan dos interrogantes y ya terminé este y otro más y ya terminamos. Lo que estaba ocurriendo con las indígenas no es algo que ocurriese solo en la ciudad de Quito, ya había sido estudiado. Lo señaló Poloní para el caso de Cuenca, lo señaló Minchon también para el caso de la ciudad de Quito, pero en algunos de los casos se hablaba de una excepcionalidad indígena. Las mujeres indígenas, por un papel prehispánico que viene desde las cacicas, de las que hablaba por ejemplo Santal Cayabet, y que tenía una importancia
valga la redundancia, muy importante, en la audiencia de Quito. Este papel fundamental de la época prehispánica se había traducido en un papel fundamental en la época colonial. Inicialmente esto a mí me provocaba muchos quebraderos de cabeza. Yo estoy analizando aproximadamente 150 años después, incluso más, y la presencia de estas mujeres no solo es esencial para entender las dinámicas, sino que en ocasiones incluso va a más. No estamos hablando de una herencia prehispánica que como que se va diluyendo, ¿no?, en una práctica hispana, sino de una realidad que cada vez va a más, y las mujeres son cada vez más presentes en todas estas, están cada vez más presentes en todas estas prácticas, en todas estas dinámicas. Entonces, aparecieron estudios como los de aquí la doctora Pilar Ponce, los de Kimberly Gauderman, que ya empezaban a hablar de que, bueno, que esta realidad de mujeres con poder y que aparecen en numerosos documentos, esta realidad no solo ocurre con las indígenas, también ocurre con españolas, con mestizas, realmente es una práctica de toda la sociedad. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que es probable que en época prehispánica, en época prehispánica estas mujeres indígenas tenían mucho poder. Lo que se encontraron es una legislación hispana que no necesariamente atacaba ese poder. Y por lo tanto se reprodujo esta situación. En muchas ocasiones fue incluso a más. Era además muy beneficioso tener a mujeres con mucho poder, pero es que no nos las encontramos solo como solteras, como viudas, también están casadas. Estas mujeres casadas aparecían en los testamentos dando en herencia sus bienes, aquellos que habían conseguido, con la expresión que usan es con mi industria y mi sudor, o mi sudor y mi esfuerzo. Son esos bienes que ellas con mi propia industria. Son esos bienes que ellas han conseguido y que ellas dan en herencia como quieren y como les place, y además como hacen todos los testadores, poniendo condiciones y diciendo, bueno, se lo daré a mi hijo, pero no tiene, haciendo una promesa de no jugar, ese tipo de cosas. O señalando, yo fui a matrimonio y fui con bienes, mi marido no tenía ninguno. Que conste, estos son míos, no son de los dos. La legislación hispana, ese corpus legal que en teoría parecía que iba a separar a españoles e indios, en el caso de, por ejemplo, algo tan importante, es que cuando lo decía me estaba acordando, algo tan importante como las herencias no estaba separado por calidades. Las herencias se hacían en función de las partidas. La partida sexta, ¿no? Y las partidas marcaban las herencias de españoles, de mestizos y de indígenas. Y por lo tanto permitían esa realidad, ese poder de mujeres españolas, mestizas, indígenas. Un poder que, como todo, hay que ponerlo en contexto, hay que limitarlo. Hay casos en los que la mujer tiene mucho poder, hay casos en los que no, hay casos en los que el hombre tiene mucho poder y casos en los que no. Lo único que mostraba esto es que el papel de la mujer indígena era algo que también se estaba negociando. Algo que estaba jugándose en la arena pública, como un poco como la calidad. Y que en función de tus vínculos, en función de tu capacidad, en función de la suerte también, porque hay gente que, en los documentos lo habréis visto todos, hay gente que tiene una mala suerte increíble. Entonces, como en la actualidad, pues lo mismo. En estos indígenas, estas mujeres indígenas, les pasaba exactamente lo mismo. Este corpus legal les permitía tener este poder y marcaba muchísimas cosas. Hay un caso que lo señalo muchas veces, que es en el de dos indígenas muy poderosas en la ciudad de Quito, que en el siglo XVII estaban comerciando. Y comerciando, en este caso yo tengo un poder en el que una de ellas habla de que está trayendo 100 arrobas de sal a la ciudad de Quito. Es una de las cosas que está comprando y vendiendo ella. Y tienen un problema con los pulperos, con los comerciantes de la ciudad. Los pulperos dicen, bueno, los indígenas, ellas, no pueden estar comerciando con estos productos. Nosotros tenemos el monopolio de esos productos. Claro, la ventaja que tenían los indígenas es que ellos no pagaban la alcabala. De esa ventaja se aprovechaban. Pero los indígenas no podían comerciar con todos los productos. Y eso tenían razón los pulperos. ¿Cuál es la solución a la que llega el cabildo de la ciudad? Muy interesado en controlar, en absoluto, en controlar este comercio. Que las indígenas, estas dos indígenas, son dos en concreto, paguen la alcabala. Entonces, a mí me parecía paradigmático de cómo funcionaba esta práctica social que a veces hace norma, que es que para solucionar un caso en el que dos indígenas están haciendo algo que va contra la norma, es crear una norma que va contra la propia norma. Entonces hacemos que esas mujeres indígenas paguen la alcabala que no tienen que pagar para que puedan comerciar con algo que no pueden comerciar. Esto sería un poco así, sí, sería un poco el caso de estas mujeres, para que veamos en la práctica ese poder. Esas mujeres que aparecían en esos casos, una de ellas, la otra, por desgracia no tengo el testamento, una de ellas sé que está casada, y ocurre algo muy singular en su caso, y es que sé que está casada porque tengo su testamento.
en todos los problemas, en toda la documentación en la que aparece, nunca menciona a su marido, nunca menciona estar casada. Yo, claro, yo buscaba el testamento y cuando lo encontré que estaba casada. O sea, damos una idea de ese poder con el que algunas de estas mujeres indígenas estaban funcionando. Que digo mujeres indígenas, pero que, como hemos visto con Andrea Rengel, dejaban de serlo también. Entonces, todas estas dinámicas eran conjuntas. Y ya el último de los interrogantes, para tener tiempo de hablar un poco. Esto ya es propio de los que estudian a los indígenas, pero bueno, es también una muestra de cómo funciona la administración. He dicho antes que se hablaba siempre de una huida de migrantes, de indígenas hacia la ciudad huyendo del tributo. Sabemos que la administración, que la monarquía hispánica, lo que hizo fue colocar el tributo en las comunidades, que se pagaba a través de los caciques, y que lo que partía era de la base de que los indígenas no se iban a mover. Si estos indígenas no se mueven, en esta comunidad, en este ayllu, hay 100 indígenas, cuyo tributo me lo pagará el cacique, y todo funciona perfecto, el cacique puede cobrar ese tributo. El problema es cuando los indígenas se mueven. Los indígenas se mueven, cosa que no podían hacer, en teoría, dejan de pagar el tributo en sus comunidades de origen. Cuando partíamos de la base de que esta migración era anónima y que la administración no respondía a esta situación, lo cierto es que sí que estaba haciendo. Esto es un caso, si alguien lo ha encontrado para otros lugares, pues sería muy interesante que me lo dijese. Yo no he encontrado para otras ciudades o para otros espacios caciques de vagabundos. Y voy a explicar un segundo. Sabemos que los indígenas son naturales, son forasteros, en este caso son también vagabundos. Los naturales son aquellos que están en su comunidad, los forasteros son los que se han movido de su comunidad y se han ido a otra comunidad. Pueden estar pagando o no. Siempre que se les pregunta dicen que están pagando, como en todo. Y los vagabundos, la peculiaridad que tienen es que, al menos en teoría, no se sabe de dónde vienen. No es un término peyorativo, son los que vagan por el mundo. Entonces, estos indígenas que vagan por el mundo no se sabe de dónde vienen y por lo tanto no pagan tributo en ninguna parte. ¿Qué es lo que hace la administración? ¿Qué es lo que hace, en este caso, la audiencia de Quito? Crear nuevos cacicazgos. Utiliza las herramientas que conocía para hacer tributar a los indígenas y lo que hace es crear cacicazgos de vagabundos en la ciudad. Cacicazgos de vagabundos que estoy en proceso de estudiar porque lo que hay en la tesis es un avance, porque realmente fue una problemática y una gran novedad. Y cacicazgos de vagabundos que lo que se dedican es a hacerles pagar tributo a esos indígenas que están en las parroquias de la ciudad. Nos acordamos que estas parroquias son parroquias hispanas. Estos caciques no son como los de Cuzco, como los de Tenochtitlán, convertidos, ¿no?, en alcaldes de barrio o en caciques de las parroquias que venían de época prehispánica. Estos caciques aparecen en el siglo XVII y son una novedad. Y lo que tenemos es, en algunos casos, cómo demuestran su poder ante la administración, señalando que habían sido capaces de cobrar el tributo a indígenas vagabundos que no lo estaban pagando. Lo curioso, al menos para mí en este caso, es que no se trata de pocos caciques. No es una... Bueno, esto es un ejemplo de uno de los tributos del cacique de vagabundos, de los tributos de los indios vagabundos de la Real Corona de la catedral de esta ciudad, que son los de la catedral de la ciudad de Quito. Sería lo que después en el 18 fue el sagrario, la parroquia central de la ciudad. Lo que encontré, esto solo es un pequeño recorte de esos anexos que no están ahí y que a mí me parecían muy útiles, sobre los caciques de vagabundos y caciques naturales de la ciudad. Lo que están apareciendo en la ciudad de Quito no son uno ni dos, son un total de, al menos que yo sepa, simultáneamente 25 caciques. Y estos caciques se heredan y van cambiando con el tiempo y van cambiando las parcialidades. En total he contabilizado unos 1.500 indígenas tributando con este sistema en la ciudad de Quito. Por lo tanto, no es un sistema anónimo, no es un sistema oculto, es algo que la administración controla plenamente y esto va a las reales cajas. Estos son unos ingresos muy importantes de las reales cajas de la audiencia de Quito, al menos para el caso de los indígenas. En todo caso, y esto lo voy a dejar en una respuesta provisional, hasta el momento, lo que no sé, todas las investigaciones tienen su paso hacia adelante, lo que no sé es cómo han conseguido estos individuos alcanzar el prestigio para que, uno, les nombren caciques y dos, esos indígenas les paguen. ¿De dónde están sacando ese prestigio? Yo lo que tengo es la prueba de que les pagan. Lo que está claro es que ellos no van a adelantar el tributo de alguien que no les paga. Bueno, por concluir un poco,
Ahí con un está mapa muy bonito que repito siempre, la ¿no? portada. que parece muy bonito. Por concluir un poco, lo que he tratado aquí de demostrar es, por un lado, las posibles respuestas, por un lado, mis hipótesis y los problemas que tiene aplicar este tipo de metodología, este tipo de estudios a un caso concreto. La metodología, las fuentes y la práctica de cómo se lleva la investigación cambia con cada caso de estudio. Este era un caso de indígenas en el que en un principio parecía que no iba a salir una gran documentación, terminó saliendo mucha documentación. Creo que salieron preguntas muy interesantes y sobre todo que tienen un valor fundamental, que es el valor de esta metodología, que es que salen de la documentación. Las preguntas más importantes de las que os he planteado aquí no fueron en ningún caso con las que yo empecé la investigación, sino que me las tiro de la documentación, y eso me parece lo verdaderamente interesante de este tipo de estudios. Y muchas gracias.